Sille. Ahí está. Va a tener que acercarte al micrófono. Y ahí está. No hace falta que use auricular, eso me ocupo eso. Bueno. Sí, me piden que te acerques un poquito más al micrófono. Está No, bueno. Perfecto. Empiezo. Bueno, empiezo. Jesús, estuvimos escuchando dentro del radicalismo un montón de discursos totalmente distintos. Estuvo el diputado Rossi la semana pasada acá. El secretario general de la Convención Nacional de la UCE. Exactamente. Escuchamos lo que pasó con la elección de las autoridades del partido en la provincia de Buenos Aires, que todavía eso se está discutiendo. Y lo escuchamos también, estuvo en nuestro programa la semana pasada Martín Tetaz. Muy sólido económicamente, pero yo tengo la impresión de que escucho tres discursos totalmente distintos. No escucho un discurso amalgamado que todos estén centrados en decir algo lo mismo. ¿Es una sensación mía o yo estoy equivocado? Bueno, primero buenas tardes y gracias por el recibimiento y por la invitación. Lo primero que me gustaría decir es poner en contexto. La irrupción del presidente Milei, por ser inesperada y por ser disruptiva, está claro que produjo impacto en el sistema político de manera integral. Eso quiere decir que afectó a todos los integrantes del sistema, a todos los actores políticos. Y cuando digo todos, incluyo a la misma fuerza política del gobierno. Recordemos solamente los cambios que se produjeron, los desplazamientos en el gobierno, las designaciones que no se concretaron en asunciones, los desplazamientos y salidas de los bloques legislativos, la división de los bloques legislativos. Eso también alcanzó al PRO. De hecho, la anterior presidente del partido es ministra destacada de la administración. También al Partido Justicialista. Entonces no hay razones para pensar que eso no suceda en la Unión Cívica Radical. Segunda cuestión que me gustaría decir es llamar la atención acerca de la relevancia de la Unión Cívica Radical en términos institucionales y políticos. Y no me refiero solamente a que sea un partido político que haya recorrido 3 siglos de historia argentina, sino que hablo también de que administra 5 provincias, que hay 2 vicegobernadores en otras 2 provincias. Eso quiere decir que son 7, alrededor de un tercio de los gobiernos subnacionales tienen relevancia radical en su administración. 500 intendentes en todo el país, cuando el total son algo más de 2.000. Así que estamos hablando de una fuerza política no solo histórica, sino también con relevancia presente. Ciertamente tenemos problemas. Esos problemas están fincados en la dificultad en traducir esa presencia y esa influencia y ese despliegue territorial en un funcionamiento apropiado a escala nacional. Negarlo sería una necedad. Por eso digo que, recordando a Tulio Alperín Dongui, el historiador más destacado de la historia argentina, tal vez, o uno de los más destacados, que decía que el radicalismo es una fe cívica y una organización. Entonces la fe cívica sigue siendo la misma, esto es los ideales de siempre, la igualdad y la libertad, que requieren de actualización permanente en términos de ideas concretas, y la organización, que francamente nos está faltando capacidades de los que tienen la responsabilidad de conducir el radicalismo, de encontrar esos puntos coincidentes, esas aproximaciones compartidas, esas miradas similares y sus posicionamientos políticos. Ese es el problema que tenemos, efectivamente es el problema que tenemos, pero bueno, forma parte de las cosas que tenemos que solucionar. Lo importante es que tenemos claros cuáles son los problemas que tenemos. No tenemos duda acerca de lo que pensamos en relación a la sustancia de los problemas argentinos.
hay un problema de calidad institucional en la Argentina y debilidad de sus instituciones, y eso impacta negativamente en el crecimiento económico, sin duda. La Argentina tiene un problema de estancamiento económico y desequilibrio macroeconómico, sin duda, que requiere que sean calibradas las variables económicas, por supuesto. Ahora, eso requiere de una visión que signifique, de manera sintética lo digo, más mercado y mejor Estado. No es una cuestión de mercado o Estado, Estado versus mercado. Necesitamos más mercado y mejor Estado. Y la verdad es que como hay una vacancia de representación política en Argentina, y el radicalismo expresa esa visión moderna, cosmopolita, integradora, de movilidad social ascendente, integrada al mundo, que reivindica el multilateralismo, los derechos humanos, la democracia y la libertad, hace falta un radicalismo en Argentina, y estoy seguro que hay muchos dispuestos a construir ese destino común. ¿Cómo le venderías en el buen sentido, ¿no?, a un chico joven que ha votado a Milei en esta última etapa, para decirle, mirá, nosotros los radicales somos mejores por tales y tales cosas? ¿Qué le dirías al tipo ese que hoy sigue creyendo que Milei es la única opción? Bueno, primero para decir, también poner en contexto la reacción a tu comentario, Willy, que yo no creo que el corpus doctrinario, las ideas, el sustrato de la propuesta oficialista tenga correspondencia con una manera de afrontar los desafíos de la Argentina. Por muchas razones, yo podría decirte un par. Una, no hay un país en el mundo, un antecedente, un ejemplo en el cual mirarse acerca de que la aplicación de las ideas de la administración han tenido resultados favorables en el mundo. No hay. Porque la verdad, acusar de colectivista a, no sé, Obama, Felipe González, Merkel y Tony Blair es una osadía. Además definamos colectivista. Además, ¿no? Es una osadía. Segundo, creer, como se dice desde la cima del poder, que el Estado es una asociación criminal, es un tema que... Cuando vos sos parte del Estado. Bueno. Claro. Tercero, relacionarse con el resto. El presidente es, cuando se dice el primer magistrado, eso quiere decir el primer maestro. Entonces, es deseable que el ejercicio de la primera magistratura sea ejemplar. Entonces, cuando desde la cima del poder, del vértice del poder, se trata a quien piensa distinto a través de la descalificación, es un problema. Mucho más cuando se recurre a la animalización de los opositores. Yo sé que no es una novedad en la política, ni nacional ni internacional. En la Revolución Rusa, Stalin hablaba de los insectos a los que eran opositores. Sí, señor. En la Revolución Cubana, el castrismo habla de los gusanos a los que se oponen a la revolución. Maduro dice, y los bolivarianos, escuálidos. En Argentina, a los que no éramos, pero no somos peronistas, se nos trataba antes de gorilas. Y ahora se habla de los opositores como ratas. Hemos descendido en la escala. Previo viejos meados. Bueno, pero ¿no? es un problema. Hicimos una escala antes. Es un problema porque esa animalización del opositor, esa deshumanización del adversario, revela una violencia verbal que siempre es el precedente de la violencia física. Y eso se ve. Y entonces cuando se ve en la calle que alguien que piensa distinto, otros lo corren, y me importa poco si es seguidor u opositor del presidente. Cuando eso sucede,
estamos en problema como sociedad. Jesús, estábamos hablando de eso en la primera media hora del programa, justamente. Sí, exactamente. Yo un alto, un segundo, les Sí. recomiendo a todo el mundo que lean la nota de Lori Sanata hoy sobre La Nación. Sí. Vale la pena. Yo a veces pienso que los políticos en general piensan en abstracto, ¿no? Y nosotros los seres humanos comunes pensamos en cosas concretas. ¿Cómo lográs que? Tengo la sensación que las cosas van por dos vías distintas, ¿no? Va por un lado el discurso del político de barricada y el que está en el Congreso y el que explica cosas, el tipo de la calle que dice, mira, yo quiero que me solucionen tal o cual problema. ¿Cómo congeniamos eso? Que es lo que a mí me preocupa hoy. Bueno, tal vez la pregunta que uno debiera hacerse es ¿cuál es el principal problema de la Argentina? ¿Cuál es el verdadero diagnóstico de los problemas de la Argentina? ¿Y por qué digo esto? Porque uno puede tener, para no resolver un problema hay dos caminos. O niego la existencia de un problema, Lo cual deja de ser problema. Claro. o tengo un mal diagnóstico. Sí, señor. Y yo tengo la sensación que hay veces en que muchos en la Argentina equivocan el diagnóstico, en el sentido de responsabilizar a personas, cuando en rigor, de verdad, cuando uno personaliza el problema está simplificándolo y lo más probable es que no resolviéndolo. Entonces yo diría que más que los problemas de Argentina tienen que ver con la debilidad de sus instituciones, como hablábamos hace un minuto, con la fragilidad, con la falta de espesura de las instituciones. Y en esto tiene que ver la conducta de todos. El presidente, los gobernantes, los legisladores y también los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el problema de la Argentina tiene que ver con la anomia social. Esto es el no respeto a la ley, el no estar subordinado a la Constitución, el buscar el atajo, el evitar siempre eso que lo haga es para la gilada, pero no para mí. Sí. Vos sabés que hubo un destacadísimo cientista político, jurídico, un filósofo de la justicia, filósofo jurídico, Carlos Nino, que escribió un libro que se llamó Un país al margen de la ley. Sí, señor. Entonces este caballero demostraba con argumentos y con historia que el estancamiento económico de la Argentina tenía que ver con esta anomia, la llamaba anomia boba, en el sentido de que producía resultados perjudiciales. Negativo. Entonces, ponía un ejemplo, entonces decía, imagine usted que quiere cruzar el obelisco, y no hay semáforo, no hay reglas, no hay normas, no hay procedimientos convenidos. Entonces pasan dos cosas. O hay anarquía, porque se arma una galleta descomunal que nadie puede cruzar, o hay dictadura, porque el colectivo o el camión le pasa por encima al peatón. Entonces, ese mínimo ejemplo muestra que forma parte de la solución encontrar el respeto al funcionamiento de la sociedad, que eso nos da la posibilidad de vivir una sociedad civilizada y al mismo tiempo tiene resultados económicos y sociales. Hoy le dieron el premio Nobel de Economía a 3 académicos cuya contribución es precisamente esta, el valor de las instituciones para explicar el funcionamiento de el resultado exitoso o no de una sociedad. Una sociedad. Y cuando digo instituciones, digo democracia, por supuesto, es la única forma legítima de acceder al poder, la soberanía popular en elecciones libres, verificables. Pero también un soporte liberal tiene que tener el sistema político y las instituciones, que asegure derechos para todos los ciudadanos, particularmente para las minorías. Pero no alcanza con eso, también tiene que haber república, división de poderes, independencia de los poderes, contrapesos, equilibrios, rendición de cuentas. Esa triple dimensión, democrática, republicana y liberal, es el principio de la solución de nuestros problemas. Y buscar un atajo lo hicimos muchas veces en los últimos años y a lo largo de la historia
y por eso estamos como estamos, y nuestros vecinos le va mucho mejor que a nosotros. Sin ninguna duda. Fer. Jesús, imposible no estar de acuerdo con todo lo que vos has dicho en este momento, pero 3,5% de inflación, insisto, 3,5% en un país en donde tenemos un 50% de pobreza y un 50% de la economía en negro, o más, como decía Willy, 3,5, 3,9, 4, 5, 2 es exactamente lo mismo, porque si tiramos índice, podemos tirar el índice de arriba para abajo, pero la gente, a la hora de poner su voto, piensa mucho en el bolsillo. Perdón. Y no tanto en lo que yo estoy 100% de acuerdo, que es la institucionalidad. Yo creo que a este gobierno le falta una pata muy grande de lo que es institucionalidad. ¿Cómo hacemos los que queremos que al país le vaya bien económicamente? Porque la verdad que todos queremos que les vaya bien a este país económicamente, pero manteniendo un poquitito las instituciones, ¿viste? Porque no nos podemos pasar a todos por arriba como monos, digo. Bueno, el problema es que para que nos vaya bien económicamente y podamos progresar socialmente y haya un chance de realización individual para todos los que vivimos en este país, hace falta tener instituciones sólidas. No es una cosa o la otra. No, obvio. Porque mira, el estancamiento que sufre la Argentina, no de hoy ni de ayer, sino de hace mucho tiempo, el ingreso per cápita hoy es menor al que era hace 15 años. Requiere inversiones, estamos de acuerdo. Y las inversiones hay que pensar en que sean del sector privado, porque el sector público está anémico, no tiene plata para hacerlo. Si la tuvieran, tampoco sé si sería deseable. Entonces necesitamos el sector privado. Y no estamos seguros si la sabe gestionar también. Pues, por eso digo, necesitamos el sector privado. Entonces, decime vos, ¿qué inversor privado mira con perspectiva de largo plazo? No digo largo plazo en los términos del mundo, 30 años, largo plazo para un japonés, para la Argentina, que es bastante más chico. Sí. Si no tiene certeza de cuáles son las reglas de juego que van a tener cuando todo dentro de 5 años. No hay rigui que valga. Muy bien, estamos de acuerdo. Entonces no hay rigui que valga. Entonces no resolvemos el problema. Entonces vamos al tema. El capitalismo, todos estamos de acuerdo que tiene que haber un capitalismo competitivo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ese capitalismo competitivo tiene implícito como rasgo distintivo el riesgo. No hay ningún empresario que esté dispuesto a no tomar riesgo. Forma parte del trabajo del empresario. Está en el ADN. Pero el riesgo se pondera, se valoriza, se cuantifica, se le asigna un parámetro y se mira qué puede suceder. El riesgo no es lo mismo a incertidumbre. La incertidumbre es un problema gravísimo. El capitalismo es alérgico a la incertidumbre. Por eso puede haber capitalismo en China. Sí, señor. ¿Por qué? Porque hay un partido comunista, un régimen de partido único que establece y determina lo que va a pasar dentro de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Y si vos entrás, sabés a lo que te tenés. Muy bien. En una sociedad democrática, la certidumbre está dada por el respeto a las reglas, por la estabilidad de las mismas, por normas que no son resultado de discrecionalidad o arbitrariedad. Entonces, la norma es la garantía de que exista inversión, que es lo que nos va a resolver el problema del estancamiento económico. Entonces, cuando a mí me dicen, no, pero no importa la regla, no, si no hay regla, no hay inversión, y si no hay inversión, no superamos el estancamiento. Jesús, ¿me permitís dar un ejemplo? Hace cosa de 4 o 5 años estaba hablando con un ejecutivo de una petrolera muy muy grande, estaba afuera, y estaba hablando con el ejecutivo y me decía, mira, la industria petrolera está acostumbrada a entrar por las ventanas y por los techos a los países. O sea, no tenemos ningún problema. Estamos en lugares en donde los beduinos nos corren alrededor toda la noche, donde nos tiran piedras, nos tiran tiros, no tenemos ningún problema. Y nos quedamos. Ahora, cuando en lugar de pagarnos el 0,7
arbitrariamente nos pagan el 0,6, levantamos la pata y salimos corriendo. Le tenemos más miedo a eso que al beduino tirándonos tiros, que a cualquier desastre natural. Así es, definitivamente así es. Qué buena definición, ¿no? Está en Argentina hoy, cambiando de tema, ¿eh? Sí. Radicalmente, dijo. Radicalmente. Ayer lo escuchaba a Sergio Torres, ¿se llama el ministro, el gobernador? Nacho Torres. Ignacio Torres. Ignacio Torres. Hablando sobre un proyecto que fue del alfonsinismo en su momento, que es el cambio de la capital por Viedma y otra localidad de Carmen de Patagones. Y Carmen de Patagones. Sí. Una Una localidad forma de Buenos Aires, descentralizar, sí. Es momento para pensar en esto. Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál es el objetivo? Formaba parte en aquel momento de un proyecto de futuro que recondujera y reestructurara el pensamiento estratégico de la nación argentina y se planteara un objetivo compartido por todos. Fue una ley sancionada por el Congreso. Sí, señor. Bueno, luego finalmente las dificultades de todo tipo hicieron que eso quedara en el olvido. Probablemente sea un aspecto a considerar, pero yo lo pondría en la necesidad de tener esa institucionalidad fundamental de funcionamiento de la Argentina. Si no tenemos un orden compartido, difícilmente estos proyectos puedan funcionar. Bien. ¿Y lo consideras momento? Y si no hay orden, no, te lo estás diciendo. Déjame hacer un comentario al punto anterior acerca de las normas. Hoy en Argentina no hay presupuesto. No. No hay presupuesto aprobado por el Congreso que sea ejecutado por la administración. Y no es porque el Congreso no quiso, sino porque el gobierno decidió no tener presupuesto. ¿Cómo llegamos a eso? Llegamos porque el año pasado, cuando el ministro Massa mandó el presupuesto al Congreso, uno de los registros de las coincidencias que había entre el gobierno y en aquel momento el candidato Milei, hizo que el diputado Milei hiciera una nota pidiendo que no se tratara el presupuesto porque había elecciones. Y no tenemos presupuesto tratado por el Congreso. Luego, cuando el diputado Milei pasó a ser el presidente de la Nación, seguimos igual, sin presupuesto. ¿Y por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque los organismos públicos no saben a qué atenerse. Y entonces existe la discrecionalidad de la asignación presupuestaria en cabeza de los funcionarios. Y cuando hay esa discrecionalidad y esa opacidad, lo que aparece es la arbitrariedad. Y la corrupción. Muy bien. Entonces, lo que quiero decir es que no tener normas a las cuales adaptarnos y subordinarnos es un problema en todos los sentidos. También estas cuestiones diarias vinculadas, por ejemplo, al Hospital Bonaparte, sí, o la designación presupuestaria de las universidades, o lo que sea. Por eso, para empezar a conversar, el ordenamiento institucional es condición necesaria e imprescindible para lo que se nos ocurra. ¿Qué significó para vos el convencional constituyente en el año 94? ¿Qué significó? En aquel momento te diría que no lo dimensioné como correspondía. Y hoy sos parte de lo que y hoy 30 años después, pero hoy 30 años después te diría qué importante que fue eso, y fue un hito en la historia argentina. Y no fue porque ahí había más de 300 personas y estaba reflejada la diversidad de la sociedad argentina. Diversidad social, cultural, ideológica, política, geográfica. Estaban todos. Estaban los que habían intentado por 3 veces un golpe a la democracia, y estaba el presidente que había sufrido esa insubordinación
de personal de las Fuerzas Armadas. Estaba Aldo Rico por el mundo. Por supuesto. Claro. Había dirigentes políticos, había académicos, había artistas, había sacerdotes. Y en esa diversidad, con la fuerza no forzada del mejor argumento, se pudo sancionar una constitución que fue votada por unanimidad de todos esos sectores. Es un ejercicio sin antecedentes en estos 40 años de funcionamiento democrático, donde pueden encontrarse puntos de coincidencia, y al mismo tiempo es un ejemplo en relación a las anteriores constituciones. En el siglo XX hubo dos otras constituciones, la del 49 y la del 57. Esas constituciones fueron el triunfo de unos que derrotaron a otros. De los peronistas contra los no peronistas primero y de los no peronistas contra los peronistas después. Esa constitución es el punto de coincidencia de la diversidad de la nación argentina. Y por eso hay que respetarla, valorarla y subordinarse a ella. Y por eso, por ejemplo, cuestiones que parecen menores, se decidió que el 12 de octubre vuelve a ser el Día de la Raza, ¿verdad? Bueno, yo veo ahí... Aunque se la llama de la diversidad cultural. Exactamente. Entonces yo veo ahí un intento de una contrarreforma constitucional no explicitada. Porque la Constitución consagra... Aldana. La Constitución consagra la diversidad cultural. Y por supuesto yo no estoy con el expresidente de México que le exigía disculpas al rey de España por el descubrimiento de América, ¿verdad? Y hoy se sabe que... Y Alberto que decía que bajaban de los árboles. Y hoy se sabe que Colón tenía un ADN de judío en su génesis. Así que la diversidad... Y que se habla de que venía a evangelizar, ¿se acuerdan ustedes? Sí, entonces, digo, la diversidad de una sociedad es un valor fundamental. Entonces, esta idea de unificarnos me parece, de nuevo, peligrosa. Vamos a hacer un cortecito, porque si no los sponsors se enojan con nosotros. Y le puedo dejar una pregunta para cuando arranquemos el... Es su programa, maestro. No, que mira, es nuestro. ¿Qué significó para vos el Pacto de Olivos? Vamos a... Charlie, un segundo de corte y volvemos. Estás escuchando Polémica en el Business por la AM 1420 Radio con Voz. Espacio publicitario. En Consulmet cuidamos tu sonrisa hace casi 4 décadas, con 2 clínicas propias y una extensa red de prestadores cubriendo todas las especialidades odontológicas. Guardia las 24 horas todo el año. Comunicate al 5217-4400 o escribinos por WhatsApp al 11 21 78 90 92. Seguinos en redes, Instagram y Facebook y no dejes de darnos like. Consulmet, casi 4 décadas cuidando tu sonrisa. Parrilla Lo de Jesús. Ahora en tu casa. Te sigue acompañando con una carta repensada para llegar a tu mesa. Las mismas carnes de siempre con nuevas propuestas de cocina casera. Cortes madurados y platos listos envasados al vacío. Su vinoteca La Malbequería te lleva los vinos con combos especiales y un 30% off. Con delivery propio y sin cargo. Más info en @lodejesús y @La Malbequería. El Estilo López. 121 años. Calidad en vinos. Fruto de un estilo cultivado por 4 generaciones de una misma familia. El tiempo y la paciencia dedicados al añejamiento no se lo pedimos a usted, lo ponemos nosotros. Más de 120 años acompañando la mesa de los argentinos. TNS Latam. Todos los días en su bandeja de entrada, la información más importante en lo que respecta a energía, petróleo, gas y electricidad. El misterioso arte del blend assemblage o corte de variedades permite al maestro bodeguero sabios complementos con el objetivo de lograr la máxima suavidad y complejidad. Nicasia Red Blend Malbec. Dedicado equilibrio de Malbec, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. Fin. Espacio publicitario.
Comunicate al 5217-4400 o escribinos por WhatsApp al 11 21 78 90 92. Consulmet, generadores de sonrisas. Volvimos. Y le vamos a contar al público oyente que nuestro amigo Jesús Rodríguez está con poco tiempo y en 10 minutos vamos a... En el medio del programa, como somos un quilombo como siempre. Pero somos respetuosos del invitado. Por supuesto que sí, y es lo que corresponde. Yo te pregunté antes del corte qué significó para vos el Pacto de Olivos. Bueno, para empezar, una sorpresa, no conocía eso. Yo recuerdo una reunión... ¿Tiene vinculación con la Constitución, con el cambio de Constitución? ¿Cómo? ¿Tiene una vinculación política con el cambio? Absoluta, directa, inmediata. Uh-huh. Vivíamos un momento de gran tensión política en Argentina. Y si hay algo que no había era puentes y contactos entre el gobierno y la oposición. El oficialismo había ganado la elección del año 93 y se discutía o se proponía desde el oficialismo una reforma constitucional. El radicalismo en su gobierno con el presidente Alfonsín había propuesto una reforma de la Constitución que tenía por propósito atenuar el presidencialismo excesivo que tenía el sistema político argentino, aumentar las atribuciones del Congreso y al mismo tiempo generar condiciones para un eficaz funcionamiento de una justicia independiente. Sorpresa por la realización de ese acuerdo, que fue político institucional entre los dos partidos. Es una simplificación equivocada decir que se trató de un acuerdo de dos personas. Entonces no conocía los antecedentes y finalmente se consiguió un núcleo de coincidencias básicas que fue finalmente aprobado y que fue la declaración de la necesidad de la reforma que hizo posible la aprobación de la Constitución. La Constitución y su contenido cumplió con sus objetivos, funcionó en 90 días y produjo resultados, y sería necio negar que hay claroscuros, que así como hay cuestiones extraordinariamente positivas, hay aspectos de la Constitución que no se materializaron. Por citar uno, la limitación al ejercicio, a la utilización de los decretos de necesidad y urgencia es un problema. Sí, problemón. Ahora, ¿eso es un problema de la Constitución? No, es un problema de la ley que reglamentó ese aspecto constitucional. Y eso es en buena hora entonces que ahora esté en la agenda legislativa la discusión de esa ley que la corrija y que resuelva ese mal funcionamiento de ese instituto. Recién el invitado anterior, Carlos Fara, nos hablaba de ese tema. Bueno, y es así, efectivamente, es así. Sería muy bueno que eso se avance en esa dirección. Uno podría decir también que el funcionamiento del Consejo de la Magistratura está funcionando no bien. Utilizado políticamente. Y entonces ahí de nuevo no es una responsabilidad de la Constitución, sino de la ley que lo reglamentó. Claro. Casi última pregunta, sí, te dejo a vos la última. Dale. Y entre los fundamentos que vos dijiste... Yo tengo una última que son dos. Bueno, listo, por eso. Gracias. Ahí está. Entre los fundamentos que vos muy bien explicaste para que vivamos como seres humanos y no como animales, hablaste de un fundamento institucional, un fundamento económico, ¿por qué no? Y yo me imagino que vos lo tenés dentro de la parte institucional, la parte educativa. Dicho esto, te pregunto, ¿qué es lo que pensás de este maldito conflicto universitario que estamos teniendo y cómo pensás que se puede solucionar? Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos del presupuesto hace un rato. Por eso te lo saco. ¿Por qué? Porque el presupuesto tiene estas dificultades que estamos señalando de que es una prórroga del presupuesto del año anterior. Como hay más ingresos, entonces hay máxima discrecionalidad para asignar las partidas. Uh-huh. Frente a estas circunstancias, en relación a la universidad, lo que hay es una menor asignación de presupuesto, y eso ha significado pérdida de poder adquisitivo de los docentes. En mayor magnitud que el resto de los empleados del sector público.
Entonces ahí tenemos un problema, porque lo que se ve es que hay una reducción presupuestaria más profunda en materia universitaria, al tiempo que se reduce el fondo de incentivo docente que transfería a las provincias y otros programas de la finalidad de educación. Entonces no estamos teniendo un problema con la universidad, estamos teniendo una visión del gobierno que no le da presta en la interpretación de muchos la debida atención al problema educativo. Dicho esto, con lo cual coincido también, pero a ver, yo escucho una parte del mostrador que me dice, no, yo le estoy dando plata le estoy dando plata a las universidades y las universidades no me rinden cuentas. Y de la universidad te dicen, nosotros rendimos cuentas, si ustedes no las quieren ver, qué sé yo. Digo, ¿no hay alguien que pueda ejercer de mediador, juntar a las dos partes y que se dejen el gobierno de insultar porque la verdad es así, de insultar a los pobres universitarios y los universitarios que en el fondo, los chicos, los que están en la universidad, quieren ir a estudiar, los profesores quieren ir a enseñar y los que están haciendo otros trabajos de la universidad de investigación, otro tipo de trabajo, quieren ir a laburar, no quieren quilombo. Yo creo que en definitiva no quieren quilombo. ¿Cómo se hace para juntar esas dos partes? Porque ustedes siempre fueron amables componedores. Creo que el partido tuyo siempre oficiaron de amables componedores. ¿Cómo haces para juntar esas partes y que por lo menos un problema en la Argentina endémico se acabe de una sola vez? Bueno, para empezar, rendirse ante la evidencia de los números. No puede haber dos opiniones en relación a una asignación presupuestaria. Sí. Número uno. Y número dos, así como es imprescindible atender la mejora en términos de asignación presupuestaria para las finales de educación, con el mismo énfasis y la misma energía, yo digo que todo recurso público tiene que ser objeto de control. Es inadmisible que haya posibilidad de que alguien diga que está exento del control del uso de los recursos públicos. La rendición de cuentas vale para todos. Así que esa es mi opinión en relación a este tema. Se lo dice alguien que manejó la Auditoría General. Más clarito, imposible. Y yo te voy a hacer una pregunta que tiene dos partes, así ya te liberamos. Pero quedé con Charlie que vamos a hacer un cortecito, pero no vamos a ser tan mal educados de saludarlo a Jesús y dejarlo que se vaya en bambalina. ¿Qué opinás de Milei? ¿Y Lustó es el tipo indicado para comandar el radicalismo hoy? El presidente Milei merece todo mi respeto en tanto y en cuanto es el presidente de la nación votado por los argentinos en una elección libre y no cuestionada. Al mismo tiempo, el presidente de la nación Milei tiene la obligación de ser respetuoso de la Constitución Nacional y de tratar con respeto a todos los ciudadanos. Y eso no pasa todos los días. No sé. En relación a las autoridades del Comité Nacional, el senador Lustó es el legítimo presidente del Comité Nacional, pero a mí me gustaría tener, y seguramente esto va a suceder cuando se renueven las autoridades de nuestro partido, una figura más convocante, con mayor capacidad de diálogo y con la voluntad y la disposición para encontrar puntos de coincidencia de todos los radicales. Otra definición. ¿Qué lo parió? Jesús, sé que estás apurado, te liberamos, nos encantaría tenerte hasta el final del programa y te agradezco mucho como siempre. Al contrario, muchas gracias Willy por la invitación y un gusto como siempre conversar con ustedes. Un placer para nosotros. Charlie, un segundo de corte, lo liberamos a Jesús y seguimos con el programa. Estás escuchando Polémica en el Business por la AM 1420 Radio con Voz. Espacio publicitario. En Consulmet cuidamos tu sonrisa hace casi 4 décadas, con 2 clínicas propias y una extensa red de prestadores cubriendo todas las especialidades odontológicas. Guardia las 24 horas todo el año. Comunicate al 5217-4400 o escribinos por WhatsApp al 11 21 78 90 92. Seguinos en redes, Instagram y Facebook y no dejes de darnos like. Consulmet, casi 4 décadas cuidando tu sonrisa.
Parrilla Lo de Jesús. Ahora en tu casa. Te sigue acompañando con una carta repensada para llegar a tu mesa. Las mismas carnes de siempre con nuevas propuestas de cocina casera. Cortes madurados y platos listos envasados al vacío. Su vinoteca La Malbequería te lleva los vinos con combos especiales Y un 30% off. con delivery propio y sin cargo. Más info en @lodejesús. Y @La Malbequería. El Estilo López. 121 años. Calidad en vinos. Fruto de un estilo cultivado por 4 generaciones de una misma familia. El tiempo y la paciencia dedicados al añejamiento no se lo pedimos a usted, lo ponemos nosotros. Más de 120 años acompañando la mesa de los argentinos. TNS Latam. Todos los días en su bandeja de entrada, la información más importante en lo que respecta a energía, petróleo, gas y electricidad. El misterioso arte del blend assemblage o corte de variedades permite al maestro bodeguero sabios complementos con el objetivo de lograr la máxima suavidad y complejidad. Nicasia Red Blend Malbec. Dedicado equilibrio de Malbec, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. Fin. Espacio publicitario. Con 2 clínicas propias y una extensa red de prestadores, en Consulmet cuidamos tu sonrisa hace casi 4 décadas. ¿Qué lo parió? Tenemos... Aldana debe estar muy contenta. Yo aclaro para el público que nos escucha, Aldana es nuestra community manager y ella es la que toma todas las cosas que se dicen en este programa. Y la verdad que hoy tenemos definiciones tanto del lado de Fara como el de Jesús. Sí. Grosa, la última. Sí, a mí, a ver, primero, agradecidísimo con todas las personas que han participado de este programa. Pero me alarma que 3 personas de un mismo partido que se hacen llamar radicales tengan 3 ideas totalmente distintas una de la otra. O sea, perdón, ¿no? Bueno, una de las cosas... Yo sé que en la diversidad todo está bien, pero viste... Por eso una de las preguntas que me quedó en el aire, yo quería hacerle obviamente la de Lustó y la de Milei. Sí. Era si los radicales son aliados, son funcionales al gobierno o son opositores, ¿qué son? Y yo creo que la gran discusión es esa hoy en día. Te cuento, hay otra discusión. Hay un sugestivo tuit que acaba de salir hace no más de 5 minutos del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo. Tu amigo. Sí, señor. Fue profesor mío, es mi amigo, es un tipo al cual yo respeto muchísimo. Ejerce su cargo con aciertos y defectos como cualquier ser humano. Independientemente de eso, lo tengo que decir, acaba de sacar un tuit en donde junto a el ministro de Economía, y lo arroba a Caputo, muestra todo lo que se hizo en estos 10 meses de gobierno. Me suena a una pequeña despedida. No sé por qué, pero me suena a una pequeña despedida. En este momento yo te cuento, Willy, y no estoy violando ningún secreto ni de fuente ni nada, porque también ha sido publicado en algunos diarios. La Secretaría de Energía es un hervidero de distintos vectores que están entrando. Está entrando el vector del PRO a través de una persona que habla mucho con nosotros, que se llama Emilio Apud. Emilio Apud hoy está en la Secretaría de Energía. Se dice que recomendando gente para que trabaje dentro de lo que es la Secretaría de Energía, que comanda Eduardo Rodríguez Chirilo. O sea, medio raro. También está Carlos Bastos en la oficina de enfrente. También ya desde el principio de este gobierno, opinando muy fuerte sobre el tema de energía. Daniel González, vicesecretario, subsecretario de Energía de Eduardo Rodríguez Chirilo, que es el que dicen que realmente es el que está teniendo las decisiones. Y Eduardo está en una posición en el medio ahí que le están pegando con flechazos o con vectores, como se llaman, como quieras decirlo, de muchos lados.
llamó la atención el silencio que hizo, que para mí está bien, yo lo comparto, pero no es de este gobierno, el silencio que hizo con respecto a la declaración de Guillermo Francos, insisto, que no tendría que haber hablado frente a los problemas que estamos teniendo con algunos fondos buitres, pero me parece que algún tipo de definición vamos a tener en las próximas horas con respecto a este tema. Recién cuando yo decía si el radicalismo era aliado, funcional o era oposición, un oyente me escribe, esto es históricamente el radicalismo. Las tres cosas. Sí, pero igualmente vos sabés que yo estaba tentado de, cuando él hablaba del radicalismo, de lo que era sinónimo de, es sinónimo de, te guste o no te guste, te haya gustado o no la gestión, respeto todo lo que vos digas, pero es sinónimo de institucionalidad. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Te guste o no te guste, o sea, los resultados, por lo menos en los últimos gobiernos, no han sido buenos, lo reconoce Jesús mismo. Sí, lo dijo. Pero si vos a mí me preguntás, che, ¿qué le falta a este gobierno? Y le falta institucionalidad. Che, ¿se puede gobernar con institucionalidad frente al quilombo que te dejaron, frente a los orcos que tenés en el Congreso, en la calle, todo eso? Tenés que tender a acercarte, a aproximarte a eso. Es como una derivada, no puedes dejarlo todo al azar de que nos arreglemos entre vos y yo a los palos en la calle. No es así. No es así. Aparte de otra cosa, cuando vos querés negociar algo con alguien, no lo insultás, no lo puteás y no te vas del otro lado. Entonces, yo una de las cosas que más me llamó la atención todo esto, no llegué a tiempo a preguntárselo a Carlos, el tema de el hijo, cuando está tratando que aprueben su pliego de parte del gobierno, que sigue siendo para mí inexplicable, pero ese es otro tema, el hijo aparece en una reunión con sindicalistas opositores al gobierno, con Piumato, que era el sindicato del Poder Judicial. Muchachos, ¿qué estamos? El gobierno hace lo mismo, ojo, porque el gobierno está haciendo lo mismo. Muchas veces quiere, para seducir te putea, o te insulta, con lo cual los resultados que se logra a veces son inexplicables. Willy, a esta altura del partido tenemos que contarle a la gente que nos escucha que no sé si la mitad, porque sería bastante injusto de mi parte, pero un 30, un 35, 40% de los cuadros que están hoy en el gobierno siguen siendo kirchneristas. ¿Quién definió la cantidad? Luca, nuestro amigo. No lo quería nombrar, lo nombras vos. La famosa lista 106 de Massa. 1.762 funcionarios del gobierno anterior, hasta hace 2 meses, cuando hablamos con Nico, seguían participando de este gobierno. No creo que haya habido mucho cambio. Porque no hay cuadros. Obviamente. Pregunto. Frente a algunas decisiones que está tomando este gobierno, ¿a vos te queda alguna duda de que ellos están hablando con, no sé si con Cristina directamente, pero con cuadros del kirchnerismo? Lijo, por ejemplo. ¿Me la explicás? No. Bueno, otra pregunta que tenía para Carlos Fara, que no nos dio el tiempo también, es ¿este gobierno arregló con Massa? No, como vos decís, no digo con Cristina directamente, arregló con Massa. No hay gente de Massa en el gobierno, no hubo gente de Massa en la lista del gobierno de la Libertad Avanza. Hay tantos vacíos y silencios que gritan. Sí. Vos decís, como siempre dice un amigo mío, que se llama Fernando Meite, tiene 4 patas, tiene cola y ladra, es un perro, muchachos, no nos engañemos, dejémonos de joder. Bueno. Sí, y en el medio, insisto, con esto que vos lo dijiste muy bien, la casta aparentemente somos nosotros. Yo sigo pensando que sí, más allá de los actos, yo ya no me como eso del acto de Parque Lezama, ni los quilombos que han tenido por tratar de generar un ¿cómo se llama? Una épica. No, una épica no, que están tratando de lograr un partido. Un partido, no me salía la palabra. Bueno, que los partidos se arman con épicas. Sí, eso lo decía nuestro querido Claudio Chiarutini. Muchachos, no hay otras cosas más importantes. Como le preguntamos a Jesús, es momento para
pensar en, como dice Nacho Torres, en cambiar la capital. ¿Por qué no solucionamos el problema de fondo? Que bien dijo él, que tiene que ver mucho con la organización, con el respeto a las instituciones. Y habló de economía, dijo que la economía había que centrarla, o sea, fue lo primero que dijo. Yo le tiré con un cañón desde el principio porque sé que es un tipo que lo puede contestar perfectamente, pero y fue más que claro, Willy. Y fue carne de cañón con el último del gobierno de Alfonsín cuando aceptó ser ministro de Economía. La verdad que está bien. Ha quedado en la historia de la gente que fue el último ministro de Economía de Alfonsín, lo cual no es ningún mérito. No. Pero yo creo que lo ha hecho en el fondo por su respeto institucional y por su calidad profesional. Bueno, ¿no? A los que lo critican a Jesús Rodríguez, que por su gestión lo podés criticar en lo que quieras, porque podés criticar a quien se te ocurra por la gestión. Criticar a todo el mundo. Está bien. Pero miren el patrimonio con el que entró Jesús Rodríguez al gobierno, que sigue teniendo. Y miren el patrimonio con el que se fue. Sí, señor. Y después hablemos de muchos que estaban en ese mismo gobierno, que no han llegado a tener ese cargo. Esperá, y que hoy, desde las sombras, y que no quieren ser nombrados, forman parte de este gobierno, deciden sobre funcionarios y deciden sobre acciones. Sí, señor. La famosa juventud radical de esa época. Sí, señor. ¿Ok? Sí, señor, es cierto. Y no podemos dar nombres. Que no podemos dar nombres, pero todos los conocen. Sí, por supuesto. ¿Ok? Qué programita. Prometemos a nuestro público la semana que viene no vamos a tener políticos. No vamos a hacer otro programa con políticos. Basta de política. No, al menos por un tiempito. Sí. Y igualmente tenemos 3 mujeres. La semana que viene tenemos 3 mujeres. Todavía no definimos la primera parte del programa, pero en la segunda parte del programa tenemos 3 mujeres. Yo espero que para la primera parte del programa podamos cumplir, porque va a ser un orgullo profesional. Sin duda. Va a ser un orgullo. Lo podemos decir. Déale. La semana pasada, como todos los años, la Society Petroleum Engineers es la Sociedad Petrolera Internacional, es una organización sin fines de lucro, hace un campeonato. De fútbol, de rugby, de tenis, no. De inteligencia. De estudiantes. De ingeniería en petróleo, obviamente, sobre qué van a hacer. 5 argentinos, estudiantes de la universidad pública, de la UBA, ganaron el primer premio. ¿Qué tal, Del mundo. Con lo cual, olvídate de ello porque van a terminar, obviamente, en otro mundo. Para que nuestros oyentes sepan, estamos, desde que salió la noticia hasta ahora, estamos en la cola, porque los pibes no dan abasto de dar entrevistas. Nosotros estamos utilizando situaciones non santas para que nos pongan arriba de la mesa. Como corresponde a los expedientes de la burocracia. Estamos tratando de que el expediente lo pongan arriba, pero bueno, es por un fin loable, digamos. Bueno, también tenemos un ministro de este gobierno que todavía no quiere hacer definiciones, pero yo ya me he comprometido con él en cuanto pueda hacerlo. Sí. Así que, bueno, yo les digo, ya el programa del lunes que viene, por las invitadas confirmadas, vale la pena. Tenemos a Diana Wang, a Delia Cirro, y desde Uruguay, porque Bea está viviendo allá, Bea Pelizari, tenemos 3 personajes de la Argentina de primerísimo nivel. Y quizás se suma alguien más. Quizás se suma alguien más. Todo esto a título del protagonismo que ha ganado la mujer en los últimos años, y lo ha demostrado con creces, mujeres muy inteligentes y muy capaces. Y valientes. Y emprendedoras. Así que les mando un gran beso a las 3 mujeres que, si Dios quiere, tendremos el lunes que viene acá. Bueno, va llegando. ¿Sigue lloviendo, Charlie? ¿Cómo está la noche? Llovizna. Yo lavé el auto, la puta madre. Eso te pasa por lavar el auto. Si yo hubiese dicho eso, vos que me hubieses dicho, eso te pasa por lavar el auto. Pero bueno, ya no se bancaba la mugre que tenía, así que no importa que le llueva afuera. En cambio, yo puedo convivir con la mugre en el auto tranquilamente, no tengo ningún problema. Lindo programa, Sí.
lindo como programa. siempre. Sí, lindo programa. Agradecido. Yo siempre muy agradecido a la gente que nos escucha, a la Sí, gente que sí. colabora con Y nosotros. acá uno de los oyentes nos pone buen programa, el pulgar para arriba. Jesús Rodríguez preguntaba quién es Aldana. Nosotros como somos muy caseros en todo esto, Claro, somos sí. poco profesionales desde ese punto de vista, decimos que Aldana es nuestra community manager y la que nos está empezando a dar un poco de conocimiento. Y sí, mayor. decimos que Agustina de Stefano Y Agustina es nuestra de- productora estrella, ¿Qué cosa? que siempre sabe, Sí. siempre quiere y siempre puede. Lo ha demostrado. Tenemos un operador Charlie, de la hostia, sí, salvo los días de paro. salvo los días de paro, pero está siempre. Está siempre. Volvió el café a la esquina. Volvió el café de aquí. Charlie, Volvió el café a la esquina. ya se van 2 lunes que recibís café de nuestra Sí, parte. sí, agua con vasos, o sea, estamos, no podemos pedir más. En serio, tenemos vasos, ¿eh? Sí. Así que Lindo programa. ¿Qué fue esto, Fer? polémica en el business. Buena semana a todos. Gracias. Chau.